Bueno, buenas tardes, señoras, señores, amigas, amigos. Menos de un minuto de tiempo, simplemente para, en nombre de los empresarios y la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Jerez, darles la bienvenida a la Casa de las Empresas. Es un placer tener hoy a tanta ilustre personalidad, tantas ilustres personalidades. Los plurales en ese me cuestan trabajo. Darles a todos, como digo, la bienvenida, y sobre todo quiero agradecer al presidente y a toda la directiva de la Real Academia de San Dionisio que nos dieran la oportunidad de plantear un convenio de colaboración. Felicidades, presidente, por la iniciativa de abriros a la sociedad, de salir a transmitir talento, a transmitir conocimiento y a convocar a ese mismo talento, como en el caso de hoy, a doña Fátima Báñez. Quiero agradecer también la colaboración siempre leal con los empresarios de un empresario de raza, que es Lorenzo Amor, que fue el primero que me habló de esta posibilidad. Por lo tanto, desde la unidad de acción que supone las cámaras de comercio, las confederaciones de empresarios y ATA, vayamos trabajando por y para la sociedad y para las empresas que conforman esa parte importante de la sociedad. Reitero mi agradecimiento, presidente. Tenéis aquí vuestra casa para cuantas actividades, no necesariamente tampoco vinculadas al mundo de la economía y de la empresa. Todas las que vengan serán bienvenidas, pero en cualquier asunto que necesitéis de esta Casa de las Empresas, siempre será vuestra. Así que muchas gracias, y le cedo la palabra a Lorenzo Amor Acedo, presidente de ATA. Pues muchas gracias, Javier, y para mí también es una satisfacción estar en esta casa de todos los empresarios de Cádiz, de Jerez y sede de la Cámara de Comercio de Jerez. También, querido Juan, presidente de la Real Academia, pues es un lujazo poder volver a estar en un acto de la Academia, que además en este año cumple una onomástica muy importante, y me consta que estáis haciendo un gran trabajo de actos abriendo la Academia, como así es la intención tuya y del equipo que está contigo, a toda la sociedad jerezana. Y indudablemente para mí poder colaborar, para la organización que represento, poder colaborar junto con la Confederación de Empresarios de Cádiz, junto también con la Cámara de Comercio, pues es, como digo, un placer. Y hoy tenemos a una gran persona que estoy convencido harás tú su presentación, una gran amiga y una persona que al final lo que ha estado siempre es trabajando hacia los demás, unas veces en el ámbito público y otras veces, como está ahora, trabajando para lo que son los empresarios. Así que, querido Juan Salido, querido presidente, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Querido Javier, gracias por abrir las puertas, como siempre, de la Confederación a mi persona y a la organización que represento. Y Juan, es tu turno, porque además como presidente de la Academia y organizáis este acto. Excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, excelentísima señora senadora por la provincia de Cádiz, director general de emergencia de la Junta de Andalucía, representante del campo universitario de Jerez de la Universidad de Cádiz, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Simenes Espínola, Covijerez, directora general del Colegio Montaigne, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Muchas gracias, en primer lugar, al presidente de la Cámara de Comercio por cedernos este magnífico salón de actos, e igualmente al presidente de ATA, sin cuya inestimable colaboración no hubiera sido posible celebrar esta conferencia. Gracias, queridos Javier y Lorenzo. Con la conferencia programada para el día de hoy, iniciamos el ciclo Economía y Sociedad, tradicional en nuestra academia y por la que han pasado ilustres economistas, distinguidos empresarios, especialistas en bolsas y mercados, con el objetivo de acercar la problemática coyuntural de estas actividades económicas tan relevantes
en un contexto económico tan global y cambiante como el que hemos vivido en los últimos años, y al tiempo inauguramos de manera expresa nuestros convenios de colaboración recientemente firmados tanto con la Cámara de Comercio como con ATA, y en los que reflejábamos de manera rotunda nuestra intención de poner a la Academia, en el año en el que cumplimos 75 años de nuestra creación, el día 9 de octubre de 1948, en el centro de referencia de la vida cultural de la ciudad, haciendo copartícipes de esta ilusión a las instituciones, universidades, asociaciones y empresas más significativas de nuestro entorno. Razones protocolarias justifican el placer de realizar la presentación de la conferenciante de hoy, la excelentísima señora doña Fátima Báñez García, de cuyo amplísimo y brillante currículum haré un resumen de lo más destacado del mismo, dado el tiempo de que dispongo para la presentación. Fátima Báñez es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, formación académica que completa con un posgrado en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard y con el programa de liderazgo para la gestión pública en el IS Business School. Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018 y Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones durante la segunda mitad del año 2016. Su perfil ejecutivo, su disposición al diálogo y su capacidad de negociación le han llevado a liderar y alcanzar importantes acuerdos políticos y sociales encaminados a la creación de empleo estable y fortalecer el crecimiento económico, a la mejora de la protección social por la conciliación y la corresponsabilidad, la economía social o la primera estrategia de responsabilidad social en España. Defiende que la apuesta por la innovación y el compromiso con el talento, con las personas, son las mejores herramientas para la creación de valor, la competitividad y la responsabilidad social de las organizaciones. Ha sido diputada por Huelva en el Congreso de los Diputados en el periodo 2000-2019 y presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja en los años 2018 y 2019. En la actualidad es presidenta de la Fundación COE y consejera independiente de Laboratorio Rovi y de Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola. Hoy viene a Jerez para desarrollar un tema que le es muy cercano a las altísimas responsabilidades públicas y privadas que ha venido desarrollando desde hace muchos años: el papel de la empresa en el ámbito social. Presidenta, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Quiero empezar diciendo que para mí es un honor estar esta tarde en Jerez, en este lugar tan importante, centro del conocimiento de esta tierra como es la Real Academia San Dionisio. Quiero dar las gracias a su presidente, Juan Salido, y agradecerle sus generosas palabras de presentación y, cómo no, saludar de manera particular a los anfitriones de esta casa, que son el presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, pero también el presidente de los empresarios de Cádiz, mi amigo Javier. Muchas gracias por acogernos en tu casa, y a un colaborador inestimable en esta jornada de reflexión como es a Lorenzo Amor y a ATA, su organización, que trabajan con ese binomio tan importante para avanzar, que es conocimiento y empresa, empresa y sociedad. Permítanme también que dé las gracias a todos los académicos que forman parte de esta Real Academia, ilustres académicos de Jerez, y a todas las personas que hoy amablemente nos acompañan, empresarios, autoridades, amigos que también tengo aquí, mi amigo al presidente de honor de los empresarios de Cádiz, Santiago, y también a mi amiga María José García Pelayo, con la que he compartido muchos momentos agradables en la vida pública. Y permítanme que, hablando de empresa y sociedad, me centre en tres temas que me parecen importantes para reflexionar en este momento. Me gustaría hablar de empresa, de empleo y de compromiso social. ¿Y dónde estamos? Pues a mí me gustaría decir que vivimos unos últimos años donde podríamos hablar de una sucesión
de diferentes crisis a nivel global y también a nivel particular en nuestro país. A esa crisis de la pandemia del COVID-19 que vivimos allá por el año 2020, que cambió para siempre nuestras vidas, se unió, ¿quién lo iba a decir?, esa invasión de Rusia en Ucrania, una guerra a las puertas de Europa, que todavía vivimos sus consecuencias. Hace pocas fechas se reunían las naciones más importantes del mundo en el G7 y parece que la guerra continúa, pese a que nos encantaría que llegáramos a alcanzar la paz. Y también a esta situación de incertidumbre global se une a nivel particular el año que estamos sufriendo en Andalucía y en el resto de España de la sequía, que también va a ser protagonista de la economía y de la sociedad en los próximos meses. Por tanto, un escenario de incertidumbre tanto en lo económico como en lo social. Una sociedad que lleva más de 15 años, que vivió también una crisis financiera muy dura y de la cual, gracias a Dios, como sociedad española hemos avanzado y salimos de ella reforzados y con confianza. ¿Y dónde estamos? Porque a mí me gustaría poner en valor la situación en términos económicos que hoy vive nuestro país. Empezando el año 2023, aún no hemos sido capaces como sociedad de recuperar la riqueza nacional, el PIB, anterior a la pandemia. Probablemente en el segundo trimestre de año oficialmente recuperemos esa situación económica anterior al COVID-19. Hemos avanzado en términos de empleo y hay más de 20 millones de personas trabajando en nuestro país, 20.600.000 según los registros oficiales, pero sin duda no hemos recuperado todavía las horas trabajadas previas a la crisis. Y aunque se crean todos los días muchas empresas, se mantienen y siguen luchando con esperanza en el futuro, tampoco hemos recuperado el nivel de empresas en nuestro país antes de 2020. 15.000 empresas menos en términos absolutos antes del final de 2019. Y en ese escenario económico con 3 datos de puesta en situación, ¿qué es lo que hoy le preocupa a los españoles? Hace un par de semanas conocíamos una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que aparte de las encuestas electorales también pulsa la situación que viven los españoles, y los españoles nos decían que le preocupan fundamentalmente la situación económica, en primer lugar, el paro, el desempleo en segundo lugar, y en quinto lugar la calidad del empleo, que irrumpe con fuerza entre las 5 preocupaciones de los españoles. Por tanto, como sociedad y desde cada una de nuestras responsabilidades, lo primero que tenemos que seguir escribiendo entre todos para avanzar es generar esa certidumbre y esa confianza, porque nos toca completar la recuperación y que esa recuperación se traduzca de verdad en una economía que crece, pero sobre todo que crea empleo de calidad. Y les decía que les iba a hablar de empresa, de empleo y de compromiso social. Y empiezo por lo primero, por la empresa. La empresa es una de las instituciones más importantes de la sociedad civil y a veces se nos olvida esto. A mí me gusta repetir, y mi amigo Lorenzo, que me oye muchas veces en las intervenciones, no por mucho repetirlo, a veces es muy desconocido para la sociedad en su conjunto, para la sociedad en general. ¿Por qué son importantes las empresas como instituciones fundamentales de la sociedad civil? 2 datos solamente. Lo primero, porque son protagonistas de 8 de cada 10 empleos en nuestro país. Y lo segundo, porque también gracias a ella tenemos el 50% de la riqueza social cada año en términos de contabilidad nacional. Por tanto, es con la empresa, al lado de la empresa, como podemos construir un futuro mejor para todos. Y si la empresa es creación de riqueza, sobre todo es creación de oportunidades. El empleo.
El empleo es lo más importante para que una persona haga su proyecto de vida con independencia y libertad. Es la mejor política social posible, pero también es la herramienta más importante para luchar contra la desigualdad. La Organización Internacional del Trabajo o la OCDE han señalado que en los últimos 15 años en España los incrementos de la desigualdad se debían en un 90% al desempleo. Por tanto, no hay nada tan potente como instrumento de recuperar esa igualdad de oportunidades que el empleo para todos. Y hablando de empleo, ¿dónde nos encontramos hoy? Pues pese a esas grandes cifras de afiliación por encima de los 20 millones de personas trabajando en nuestro país, como antes les decía, no podemos olvidar que hay casi un 13% de tasa de desempleo a nivel general. En nuestra Andalucía todavía los índices son más altos. Y si quieren ustedes, lo que de verdad me preocupa es que la tasa de paro juvenil roza el 30%. Y los jóvenes sabemos todos que son nuestro futuro, pero tienen que tener también presente. Por tanto, en ellos también tenemos que pensar a la hora de nuestras actuaciones desde el ámbito público y, por supuesto, desde el ámbito privado y empresarial. Y cuando analizamos el por qué se dan esas altas tasas de desempleo en nuestro país, hay algo que nos llama la atención. De los casi 3 millones de personas que en este momento están en desempleo en nuestro país, educación secundaria obligatoria. Por tanto, la formación, la capacitación de esas personas es clave para que vuelvan rápidamente al mercado de trabajo como todos deseamos. La importancia de la formación. En segundo lugar, otra gran paradoja. Decimos que hay casi 3 millones de personas que quieren trabajar en España y en este mismo momento no pueden hacerlo. Pero es que se da esa gran paradoja de que también las empresas necesitan cubrir vacantes y hay más de 150.000 vacantes por cubrir en este momento, según el Instituto Nacional de Estadística, en España. 22.200 en Andalucía. Y eso tiene que ver mucho con el desacople que hay entre la oferta y demanda de empleo. Muchas veces las necesidades empresariales, los perfiles que hay que cubrir de puestos de trabajo no se encuentran fácilmente en el ámbito educativo, porque no estamos formando a la gente para esa economía que está llegando, que es esa transición hacia una economía del conocimiento, hacia la digitalización, a esa economía baja en carbono y a un momento también de transformación del mercado de trabajo donde la demografía está siendo también un factor de riesgo. Por tanto, vacantes que cubrir como gran paradoja en un escenario donde la tasa de desempleo nacional duplica la media de la tasa de empleo europeo. Miren, a mí me gusta parecerme a los mejores y les quería comentar algo que me parece como reflexión muy relevante. En el mayor momento de dinamismo económico de nuestro país, antes de la crisis financiera de 2008, en 2007, la tasa de empleo en nuestro país era del 68%. Hoy, con 20.600.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, estamos hablando del mismo número de tasa de empleo. La media europea está en el 75%. Alemania en el 78%. Yo quiero un país que tenga esa capacidad de crear empleo y de dar oportunidades a la sociedad. Por tanto, nuestra ambición no debe ser solo la ambición del pleno empleo, sino la ambición de esos niveles de ocupación que de verdad nos hagan europeos y alemanes, porque esa es parte de la solución de todos nuestros problemas como sociedad. Y algunos a veces cuestionan el modelo económico que tenemos. Se ha cuestionado mucho en los últimos tiempos. Yo quiero empezar diciendo una cosa. Aquí, a nivel europeo y a nivel nacional,
nos hemos dado un modelo económico, la economía social de mercado, que hace compatible la libertad económica y la iniciativa privada con la protección social y con las oportunidades y la cohesión social para todos. Por tanto, tenemos un sistema económico que es flexible y que se puede perfectamente adaptar al discurrir de la sociedad y de los tiempos. Y en esta reflexión sobre el modelo económico me gustaría decir también una cosa que dijo el Papa Francisco en su última encíclica, que me parece relevante, hablando de empresa. La empresa, como agente social, tiene un papel muy importante en la creación de riqueza y oportunidades. Y dice más en esa encíclica, y se ha contado poco: los subsidios y las ayudas deben tener carácter temporal porque las personas merecen la dignidad de un puesto de trabajo. Por tanto, es con la empresa como vamos a conseguir ese objetivo del empleo. Y en este modelo económico europeo que os decía, en esa Europa de la competitividad y de la apertura al mundo, hablamos muchas veces de lo más económico, de la competitividad, de la productividad, y a veces se nos olvida la importancia de la Europa social. En el año 2017, el gobierno del presidente Rajoy tuvo la oportunidad de negociar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que ha sido ratificado por el gobierno del presidente Sánchez en el año 2021 con el Plan de Acción de Derechos Sociales. Y ahí tenemos los objetivos claros en términos también de empleo. 3 objetivos de aquí a 2030 que se compadecen mucho con alguna de las reflexiones que les he hecho antes. El primero, que el 78% de la población entre 20 y 65 años tenga empleo. Ambición del pleno empleo. En segundo lugar, que el 60% de la población adulta tenga formación todos los años, especialmente en competencias digitales. Y en tercer lugar, que bajen significativamente los niveles de pobreza en toda Europa, porque nos merecemos que la economía pueda dar oportunidades a todos y para todos. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace fundamentalmente apoyando a la empresa. Y en los últimos tiempos, a veces no se ha respetado como institución a la empresa en este país. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es dignificar la actividad empresarial. Porque, como os decía, es un elemento fundamental de la política económica y social de este país. Y además tiene un papel reconocido en la Constitución española. Y cuando hablo de empresa, también, querido Javier, querido Lorenzo, quiero hablar de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales, que según el artículo 7 de la Constitución española tienen un papel muy importante en el diseño de la política económica y social, en el espacio que les es propio, en la negociación colectiva, en el ámbito bipartito, en el diálogo social, pero también en el ámbito tripartito a la hora de pactar con las administraciones públicas. Porque, señoras y señores, la paz social en España es un elemento fundamental de la confianza y de la competitividad del país. En segundo lugar, es bueno que haya un marco favorable a la inversión y a la empresa. No solo que mejore la calidad institucional generando confianza, también que haya menos burocracia y menos trabas administrativas para que cualquier persona que tenga una idea y la quiera llevar adelante y emprenda un negocio, lo pueda hacer de la mejor manera posible. Necesitamos nuevos y buenos emprendedores, empresarios. Y cuando les hablo de burocracia, otro ejemplo. En el año 2022, solo de páginas del Boletín Oficial del Estado se han legislado
255.000. Si cualquier empresario se tiene que leer todo ese número de páginas, tendría que haberse leído 700 páginas al menos cada día. Una tarea que, como se imaginan, es imposible. Pero es que si hablamos de regulación en general, si al BOE le sumamos los boletines oficiales de las comunidades autónomas o los boletines oficiales provinciales, estamos hablando de 1.330.000 páginas de nuevas normas que como sociedad, voy a decir claramente, padecemos. Por tanto, ¿qué necesitamos? Estabilidad regulatoria, calidad de la norma y, a ser posible, menos regulación. Deberíamos de dar un premio a cualquier administración que por cada norma que haga simplificación administrativa y elimine 5. Por tanto, menos trabas. Y luego, acompañamiento a la empresa en su tarea, que es la de todos, que es de generar riqueza y oportunidades. Y ahí no voy a entrar en los temas más concretos, pero saben muy bien que menos impuestos sobre todo al trabajo cuando hablamos de empleo, pero también favorecer la mejora de la competitividad, de innovación y la apuesta sobre todo por el talento. Y eso es hablar mucho también de educación, de formación y sobre todo de formación profesional. Estamos en un momento de España que no hubiéramos soñado, que después de la pandemia Europa ha sido responsable y ha puesto en marcha un plan Marshall que no hubiéramos soñado nunca. A nosotros nos tocó gestionar otra crisis y de Europa tuvimos 0. Pues a España van a llegar más de 160.000 millones de euros de los Next Generation. Pero lo mejor de todo es que con el periodo normal de programación de los fondos europeos de aquí a 2030 estamos hablando de más de 200.000 millones de euros en los próximos años. Millones de euros que se deben de canalizar para lo importante, la transformación de verdad de la economía española hacia esa economía del conocimiento y digitalización, hacia esa economía baja en carbono, que de verdad sea un elemento de competitividad importante para que las empresas puedan transformar sus modelos de negocio. ¿Y qué está pasando en el mercado de trabajo? Pues a mí me gustaría hacerle algunos comentarios. Pues tenemos buenas noticias en el mercado de trabajo en los últimos años. Ha ido transformándose en la última década. Se ha incorporado masivamente la mujer al mercado de trabajo. De la crisis financiera, pero también de los años 90, hoy la mujer es protagonista en términos de creación de empleo. Se está produciendo un envejecimiento del capital humano y de los trabajadores en la sociedad. Más del 50% del mercado de trabajo lo forman personas mayores de 45 años. ¿Hay alguna cosa negativa? Se retrasa la incorporación de los jóvenes, que como decía antes son nuestro presente y no solo nuestro futuro, en la edad de llegar al mercado de trabajo. Y la presencia de aquellos mayores de 65 años que voluntariamente quieran continuar con su actividad, pues también se está reflejando, especialmente hablando de los trabajadores autónomos. Y lo mejor, cada vez más los trabajadores tienen un nivel de formación mayor en nuestro país, algo que también va a contribuir a la productividad de España. Pero ese mundo cambiante en el que vivimos de manera acelerada, sobre todo después de la pandemia, esa transición hacia la digitalización y hacia la economía del conocimiento, también está cambiando los ejes de cualificación de los trabajadores. Y me voy a referir a algunas cosas. La primera y claramente la relación de los trabajadores con la tecnología. Hay gente que ve todo como un riesgo, los empleos que vamos a perder. Lo más importante es los empleos que van a cambiar, porque 9 de cada 10 empleos se van a ver afectados por la digitalización.
Por tanto, la formación en competencias digitales es sí o sí en las empresas. Formación en competencias digitales. Ha cambiado también el concepto de formación. Hace años formábamos a los trabajadores para un puesto de trabajo concreto. Hoy formamos a los trabajadores para que sean permanentemente empleables, que se puedan adaptar con rapidez a los cambios del modelo productivo. En segundo lugar, es muy importante que los trabajadores tengan competencias en gestión de la información, la inteligencia artificial, los datos, que son hoy muy relevantes en la economía. Esa gestión de la información la tienen que aprender los trabajadores independientemente del nivel de los puestos de trabajo en las empresas. Y cada vez más vamos a perfiles híbridos, a personas más polivalentes. Si quieren, utilicemos el símil del fútbol. Hay que saber jugar de defensa, de delantero y de medio en el campo. Y además a los trabajadores hoy, los directores de recursos humanos, le exigen dos cosas que son relevantes. La primera, las competencias blandas, aquellas que tienen que ver mucho con la creatividad, con el trabajo en equipo y con la capacidad también, en segundo lugar, con la toma de decisiones. Antes la toma de decisiones se hacía a nivel directivo. Hoy los trabajadores en cualquier posición en la empresa deben de estar preparados para tomar decisiones que afectan sin duda a la competitividad de la empresa. Por tanto, ¿qué necesitamos? La gran herramienta para hacer con acierto esta transformación del mercado de trabajo, sin duda, es la formación, el reskilling y el upskilling. Por supuesto, tenemos que actualizar las competencias de los profesionales que hoy están trabajando. Pero también quiero decir que tenemos que ayudar a que los nuevos jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo tengan un alto grado de formación en competencias técnicas, que son lo que va requiriendo cada día más el nuevo modelo productivo y la nueva transformación económica que llega. Y aquí quiero poner en valor la importancia de la formación profesional, especialmente la formación profesional dual, porque ese binomio de formación y de prácticas en la empresa es sin duda una garantía para hacer bien ese matching entre la oferta y la demanda de empleo. Tienen, por supuesto, que cambiar las políticas activas de empleo a través de los gobiernos de las comunidades autónomas, porque tenemos que saber orientar, formar e insertar a esas personas que tienen que llegar al mercado de trabajo. Y la ley de formación profesional, por cierto, un elemento más del acuerdo social que se ha hecho a nivel nacional y que acertadamente ha sido elemento también, os felicito Javier, de la política de concertación en Andalucía con los sindicatos y con las organizaciones empresariales, nos va mucho en ello. Es un elemento sin duda de confianza y de esperanza. Por tanto, el empleo y la calidad del empleo, que es fundamental también para construir esa Jerez y esa España que todos queremos. Empleo, empresa, pero también compromiso social. Antes, en su generosa presentación, el presidente de la Real Academia decía que tuvimos en honor en el gobierno del presidente Rajoy, allá por julio de 2014, de poner en marcha la primera estrategia de responsabilidad social empresarial. Y lo hicimos con el consenso con los interlocutores sociales, con las comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con expertos y con la unidad de todos, porque sabíamos que la empresa también tenía un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad en la que opera, y que las economías más avanzadas y con mayor bienestar son las que tienen un sector empresarial más dinámico, más moderno y con modelos de gestión más sostenibles. Por tanto, si las empresas tienen esa capacidad de crear riqueza y empleo, depende de la calidad de los modelos de gestión y de la participación de las partes interesadas y de las distintas capacidades de los actores,
el que ese progreso tenga sostenibilidad en el tiempo. Es importante sobre todo para la confianza del país. Mira, la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial es una estrategia que tiene y que dice y que cree posible el binomio competitividad y sostenibilidad. Por tanto, en esa estrategia, que tuvo un horizonte hasta 2020, es otro de los acuerdos a los que hay que llegar, querido Lorenzo, a nivel nacional, la actualización de esa estrategia tiene mucho que ver con el cambio en la cultura corporativa. Esa cultura corporativa que cada día es más innovadora, que es más atractiva internacionalmente y que además pone en el centro a las personas y que apuesta de verdad por la agenda importante, que es la agenda del talento, atraer, motivar y retener talento. Por tanto, la responsabilidad social empresarial es sin duda un vehículo de competitividad, de sostenibilidad, pero también de cohesión social. Porque en las empresas, en los negocios, es importante el resultado. Las empresas tienen que tener beneficios para que tengan pervivencia en el tiempo. Pero también importa, y en esta estrategia se recogía, cómo se forman esos beneficios, cómo se obtienen esos beneficios, porque tienen que generar valor en la cadena, pero también valor compartido como oportunidades y empleo de calidad. La empresa que de verdad favorece ese crecimiento económico creador de empleo y que piensa en las personas es una empresa que además es más sostenible en el tiempo y que tiene además la confianza también de la sociedad, de los propios trabajadores, de los accionistas, de los proveedores, de los clientes y de la sociedad en la que ejerce esa actividad emprendedora. Mirad, una responsabilidad social empresarial que hoy nadie duda. Y esas empresas y ese compromiso, permitidme que también lo comente hoy, lo he podido vivir de manera particular en los últimos años como presidenta de la Fundación COE. Una fundación que nació hace muchos años con la democracia, que estaba un poco dormida dentro de la propia casa de la COE y que el presidente Antonio Garamendi quiso impulsar porque era consciente de que las empresas tienen que hacer lo importante, que es crear riqueza y empleo, pero también tiene que ponerle en su actuación alma y acordarse también de ese cierre del compromiso social. Por tanto, desde la Fundación COE también estamos ayudando a reforzar esa labor tan importante de la empresa en la sociedad. Como decía, sin olvidar que lo importante es invertir, crecer, crear riqueza y empleo, pero también estar cerca de la gente que más lo necesita. Desde la Fundación tenemos varios planes de acción que compartimos con todas las empresas de todo el territorio nacional, porque la Fundación es la fundación de las grandes, de las pequeñas, de las medianas y de los autónomos. Es la fundación de todos los territorios y de todos los sectores de España. Y hemos sido capaces de hacer varias cosas fundamentalmente como ejes de actuación. Poner en valor la labor del empresario, del emprendedor, hablando de empresa y competitividad, y hacemos proyectos muy interesantes con otras fundaciones en forma de alianza para poner en valor el empresario desde el mundo educativo a nivel de 12 a 15 años, que es donde de verdad se empiezan a descubrir la creatividad y las vocaciones empresariales. Lo estamos haciendo también con los niños antes de tomar la decisión, los jóvenes en este caso, de si van a la universidad o a la formación profesional, y lo queremos hacer también a nivel universitario con algunas universidades españolas para que tengan una asignatura, para que sepan de verdad lo que es una empresa y las partes de una empresa, porque en esa cultura empresarial nos jugamos mucho el futuro de España. En segundo lugar, nuestro segundo eje de actuación principal es la persona como centro de la empresa en España. Cuando hablamos de persona hablamos de empleabilidad,
hablamos de formación y hablamos de diversidad. Diversidad en sentido amplio. Diversidad, por supuesto, hablando de hombres y mujeres, pero diversidad de edad. Es tan importante la experiencia de los que de verdad transmiten el conocimiento en las compañías como de la ilusión de los jóvenes que llegan. Y también diversidad cultural, que enriquece sin duda la toma de decisiones. Y hablamos también de lo que es más conocido como la acción social de las empresas, que es lo que más se asemeja a la responsabilidad social empresarial. Y ahí les puedo decir, y agradezco a mi amigo Javier y a Lorenzo Amor, lo que hemos sido capaces de hacer con todas las comunidades autónomas de España. En la lucha directa contra la pandemia, en aquella iniciativa que se llamó Plan Sumamos Salud más Economía, donde luchamos desde las empresas directamente contra el COVID, haciendo test de control y sobre todo vacunando en los propios centros empresariales en todas las provincias andaluzas. Hoy tenemos una plataforma online que se llama Empresas por Ucrania, para darle respuesta también a esas personas que huyen de la guerra y que quieren integrarse a través del empleo en la sociedad española. Tenemos en marcha un proyecto que tiene que ver con las grandes transformaciones que vivimos, que se llama Digitalización Sostenible, que empieza su tercera edición hace una semana, que tiene que ver con la segunda vida de los elementos electrónicos, los ordenadores, las tablets, que las empresas van a cambiar por unos nuevos. Nosotros los recogemos con los grandes proveedores informáticos, los actualizamos y se los damos a más de 60 ONGs que colaboran con nosotros, para que los mayores estén conectados, los pequeños de lugares y de entornos vulnerables puedan formarse, igual que los desempleados puedan trabajar y estudiar online. Digitalización sostenible que está haciendo posible que el 60% de los casi 7.000 elementos, como decía, electrónicos, de esos 7.000, el 60% se pueda reutilizar y el 40%, que ya no tiene esa segunda vida, pueda tener un achatarramiento compatible con el medio ambiente. Gracias a eso también les puedo decir que más de 202.000 hemos evitado más de 202.000 gases y elementos de distorsión del medio ambiente en España. Son más de 150 empresas las que colaboran en este proyecto, que acerca la digitalización a las personas, sobre todo a aquellas más vulnerables, que favorecen una segunda vida de los elementos tecnológicos y sobre todo que hacen posible esa economía circular y favorece esa economía baja en carbono. Hablando de talento, también estamos intentando con el Ministerio de Defensa en todas las comunidades autónomas, lo hicimos también en Andalucía y las Fuerzas Armadas, darle oportunidades a los militares que a los 45 años abandonan la vida militar, a que tengan un paso a las empresas a través de la vida civil. A esos militares que tienen valores y que están muy preparados, los queremos en nuestras empresas, porque son un elemento fundamental de la competitividad del futuro. Y estamos haciendo en este momento un proyecto piloto de innovación europea con el Ministerio de Inclusión para que aquellas personas beneficiarias del ingreso mínimo vital en 11 provincias españolas, con Cáritas, podamos llevarla de percibir el ingreso mínimo vital, como les decía y dice el Papa, al empleo, que es lo que va a darle independencia y proyecto de vida. Ese proyecto nos enorgullece, porque no hay mejor política social que el empleo. Y estamos trabajando mano a mano con Cáritas, como decía, que es una institución reconocida de atención de personas en entornos de vulnerabilidad. Ellos les orientan y les forman en un primer momento. Nosotros trabajamos en paralelo con las empresas y las organizaciones territoriales para darles oportunidad de cubrir las vacantes en 11 provincias españolas en las que estamos haciendo este proyecto del que vamos a aprender mucho para el futuro. No quiero olvidar de lo importante. En la Fundación también defendemos la gran infraestructura de este país en términos sociales, el diálogo social y la negociación colectiva. Hay más de 4.500 mesas abiertas permanentemente de personas con diferentes criterios y a veces desde diferentes posiciones,
que abiertamente se sientan y dialogan de manera constructiva y en la mayoría de los casos alcanzan acuerdos, que son muy importantes para mantener la paz social, para dar seguridad a los trabajadores y también para dar certidumbre a las empresas. Por tanto, desde la Fundación sabemos de lo bien que se hace desde el mundo empresarial. Empresa, empleo y compromiso social. Yo creo que estamos en un momento importante para que alcancemos la gran aspiración de los españoles y le demos respuesta a sus principales preocupaciones: la situación económica, el paro y la calidad del empleo. Y es trabajar todos juntos, trabajar de la mano en esa España que nació con la Constitución del 78, en la que muchos nos reconocemos. En esa España de la moderación, en esa España de la concordia y en esa España donde todo el que opina suma al conjunto. Y en ese compromiso de la unidad de acción, desde las empresas, modestamente desde la Fundación COE, queremos ser parte de la solución. Andalucía y Jerez tienen una gran oportunidad para construir desde aquí esa España de la que todos queremos sentirnos orgullosos. Y a mí me gustaría, para terminar, querido presidente, decir solo una cosa más. Estando en Jerez, ciudad a la que vengo con frecuencia porque la quiero y la he aprendido a querer de la mano de muchos compañeros que hoy están en la sala. Y aquí he tenido la osadía de recoger algunas palabras de un ilustre literato español al que también en esta casa se le ha hecho algún análisis y algún libro hace pocas fechas, que es Benito Pérez Galdós, que decía que si Dios no hubiese hecho Jerez, cuán imperfecto sería su obra. Por tanto, nos volveremos a ver también en Jerez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fátima, por tan detallada, didáctica y elocuente conferencia. Como no podía ser de otra manera, en una persona de tan depurada formación académica y amplísima experiencia en la gestión al más alto nivel de las relaciones y vinculaciones sociales y empresariales. Sin duda, como nos decía el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, doctor Vicente Sánchez Jiménez, el escenario global en el que nos encontramos inmersos ha favorecido una fuerte expansión de las empresas, dotándolas de un poder como el que no habían tenido hasta ahora. Pero en la medida que crece la influencia de las empresas en su entorno, también lo hacen, favorecidas por la misma globalización, las exigencias de la sociedad civil hacia mayores cotas de responsabilidad, lo que ha impedido a las multinacionales mirar hacia otro lado. Muchas de estas palabras las acabamos de escuchar de ti misma. Muchas gracias de nuevo, Fátima, por tan brillante exposición, y muchas gracias igualmente a los presidentes de la Cámara, de ATA, a todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y en general a todos los que hoy nos honran con su presencia. Y les emplazo para el próximo martes, día 31 de mayo, a las 7:30 horas en nuestra sede de la Academia, para asistir a la conferencia que dentro del ciclo Economía y Sociedad estará a cargo del doctor don Guillermo Izquierdo Llanes, Gregorio Izquierdo Llanes, director del Departamento de Economía de la COE, bajo el título La situación económica actual y sus implicaciones para las empresas. La presentación del mismo estará a cargo del académico de número y secretario general de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez de Alón. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su presencia.